El presidente de la República ha decidido que este 5 de febrero presentará ante el Poder Legislativo una serie de reformas, algunos dicen que son 10, otros que son hasta 20, que pretenden el modificar ciertas leyes que previamente fueron alteradas, fueron modificadas y destruidas en su espíritu por los gobiernos que le precedieron, cuyo objetivo era destruir el derecho, porque el derecho les estorbaba, porque la ley, que es la forma en que se expresa el derecho, limita las ambiciones, limita la voracidad y hace que el particular desmesurado, que es como niño desaforado o como adolescente y que sobre todo se encuentra en las élites o en la oligarquía y está acostumbrado a que nadie le ponga límites, la ley se los ponga. Pero esas leyes fueron desmontadas a propósito, es decir, con la finalidad de no encontrar límite a las ambiciones personales, a la acumulación desmedida de dinero y al apoderamiento de los bienes públicos. También a la conducta egoísta de nunca contribuir ni auxiliar a la nación, a la patria ni al propio pueblo. Es decir, el neoliberalismo, el turbocapitalismo, vio en el derecho un enemigo, un obstáculo, porque la única ley para ellos, según lo proclaman, es la ley del mercado. Ley que nunca se aplica, porque en realidad no hay verdadera competencia, ni el mercado regula nada, ni se autorregula, ni nada por el estilo. La madre de estos individuos, Margaret Thatcher, dijo una vez que el Estado no era la solución, era el problema, y que las leyes y regulaciones que limitaban el ejercicio arbitrario del capitalismo estaban muy mal y había que desmontarlas. Eso hicieron los priistas y los panistas auxiliados por los perredistas durante mucho tiempo y desde el Pacto por México. Hoy, el economista nos dice, alistan al menos 10 reformas constitucionales. López Obrador confirmó que el próximo 5 de febrero remitirá un paquete de entre 10 y 20 iniciativas de reformas a la Constitución al Congreso de la Unión. Sabemos lo que ha acontecido con todas las reformas que ha enviado el presidente, y reformas constitucionales, se han encontrado, se han topado con la negativa sistemática, decidida y contraria al interés nacional de la llamada oposición política en México. Y aquí cabe aclarar algo: ser oposición en una nación no significa destruir a esa nación, no significa oponerse o evitar que acontezcan todas aquellas cosas que favorezcan el interés nacional. Cuando, por ejemplo, la situación de la inseguridad pública es grave, es un problema muy grave, y cuando lo era todavía más al inicio de este sexenio, se planteó que la Guardia Nacional pudiera constituirse, construirse y ser equipada con armamento y demás artilugios y herramientas y dispositivos de alta tecnología y propios del ejército. Evidentemente se opusieron estos para dejar inerme a la población. Ellos, los que habían construido y destruido a la Policía Federal Preventiva, ellos los que habían corrompido a todos, ellos los que habían introducido las armas de Rápido y Furioso y seguían instrucciones de los Estados Unidos, ellos que habían ahogado en sangre al país, hoy se oponían a la única vía que podía garantizar la seguridad. Luego se opusieron también a que los mandos de la Guardia Nacional fueran castrenses. Y luego se opusieron a muchas otras cosas. Siempre se oponían, se oponen y tal vez se opondrán al interés nacional. No cualquier asunto, porque ellos pueden pensar distinto y se pueden oponer al gobierno actual en asuntos que no son de trascendencia nacional, en asuntos que no son de Estado, que son de gobierno. Distinguir ambos es importante, es vital. No para ellos. Probablemente estas reformas que se presenten el 5 de febrero encontrarán el mismo destino, es decir, no pudiendo alcanzar el número de votos necesarios o el porcentaje,
la mayoría que prevé la Constitución, por votación en contra de esta oposición antimexicana, fracasarán. Pero el presidente de la República, que es un buen político, que es un hombre inteligente, que es un estratega, ha pensado en todo. Tal vez las reformas no sean aprobadas, pero es importante, como lo dice el Financiero, haciéndose eco de Bloomberg, que el presidente tiene una nueva estrategia: presentar un paquete de reformas constitucionales en un momento de coyuntura electoral que podría dejar mal parada a la oposición. Y no es eso, sino mostrar, como lo dice El País, después, en la siguiente nota, mostrar ante todo el pueblo quién efectivamente está a favor de México y quién está en contra. Las reformas que se presentan, muchas de ellas, pretenden mejorar la condición de los mexicanos, y hay reformas a las que, si se opone la oposición, quedará muy mal ante el pueblo, como por ejemplo el que los programas de ayuda social se eleven a rango constitucional y no puedan ser desmontados, o como por ejemplo que contra lo que ellos hacían tradicionalmente, los incrementos salariales nunca puedan estar, por mandato constitucional, por abajo de la inflación. Y así sucesivamente, reformas que favorecen al pueblo y a las que se opondrán estos legisladores para que el pueblo, viéndolo, se oponga a ellos y se dé cuenta exactamente de qué es lo que se necesita. Y la conclusión es muy sencilla: lo que se necesita es un Congreso que sirva al pueblo, que sirva a México y que legisle a favor de él, y no, o de ellos, y no a favor de los intereses de unos cuantos que ya llevan muchos años favoreciéndose a lo grande. El País nos dice que jueces, pensiones y seguridad, algunas de las reformas de López Obrador, y atención, destinadas al éxito electoral y al fracaso legislativo. Y no es porque el presidente sea malintencionado, porque siempre quiso que estas reformas fueran aprobadas. La oposición política, o lo que se dice oposición política, que insisto es oposición a México, no quiso, y por tanto hoy será castigada en las urnas. Así creo yo que acontecerá. El mandatario mexicano busca despedir su sexenio con una cascada de propuestas legislativas. Y vamos a ver de qué reformas estamos hablando en términos generales, aunque todavía no se dice con precisión de qué se trata. Pero algunas ya han sido tratadas y sabemos que, si fueran 20 no podríamos saber cuáles son las 20, pero si fueran 10, casi estoy seguro de que podemos adivinar de cuáles se trata. El País también nos dice que López Obrador pisa el acelerador para impulsar la reforma del Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial es imprescindible. Tal vez algunas cosas no sean convenientes. Tal vez los procedimientos de votación popular directa no sean los adecuados y tal vez la reforma se presente con un procedimiento correcto. Y digo esto porque no solamente necesitamos jueces probos, que nos urgen, jueces que realmente amen la justicia y resuelvan no solamente de acuerdo al derecho, sino sin violar resuelvan de acuerdo a la justicia, sino también gente competente, gente capaz, porque, cuidado, no podemos llenarnos de incompetentes y de gente que aparentemente es bien intencionada, pero no sabe nada, no puede ejercer el cargo con solvencia porque terminará dañándonos al resto de los mexicanos. Al margen de esto, es necesaria la reforma al Poder Judicial para desmontar a un grupo de intereses que favorece a otros grupos de intereses y que se ha beneficiado enormemente. Si no, atengámonos, por ejemplo, a los asuntos de rescate de la soberanía energética. ¿Cómo es que el Poder Judicial Federal ha impedido por todos los medios que México recupere la primacía en este sector, el control, y pueda tener verdadera soberanía energética? Argumentando una serie de tonterías, de falacias y, en suma, saliéndose por la tangente, como en esta ocasión, en esta última en que la Corte juzga las últimas reformas, con asuntos de naturaleza formal, no de fondo. No de fondo, porque en el fondo
no encontrarían una sola razón para declarar inconstitucionales estas disposiciones. El presidente anuncia que mandará lo antes posible la iniciativa al Congreso para que jueces y magistrados sean elegidos en las urnas, abriendo la puerta presentar la medida en el último periodo de sesiones de la legislatura. E insisto, se trata de algo más. Sí, desde luego, se trata de eliminar, de acabar, en definitiva, con un poder que se dice autónomo e independiente, que no lo fue antes porque obedeció instrucciones de los ejecutivos o de los titulares del ejecutivo anterior. Todo mundo lo sabía y nadie se escandalizaba. Hoy que tienen poder, tienen autonomía, dicen lo que quieren, resuelven lo que les da la gana y casi siempre en contra del ejecutivo, se rasgan las vestiduras sus defensores diciendo que se violenta la autonomía del Poder Judicial. 2 pesos y 2 medidas. La misma hipocresía de siempre. Reformar al Poder Judicial es vital, porque no pasan las reformas en las cámaras y cuando pasan las reformas a las leyes secundarias, las detiene la Suprema Corte de Justicia. Todo con tal de mantener los privilegios del grupo que entendemos les paga o les favorece. Lo suponemos, porque de otra manera, ¿a qué tanto afán por favorecer a los mismos de siempre? ¿A qué tanto afán por perjudicar a México? ¿Y cómo arrostrar, cómo asumir la vergüenza pública, la ignominia de fallar contra toda evidencia, contra todo derecho, contra el espíritu de la Constitución y después ir a explicarle al pueblo que lo que hacen es ser autónomos, ser independientes y no ceder ante los impulsos de un dictador, que muchos le dicen así a un presidente que fue electo por la mayoría del pueblo y que tiene el respaldo de la mayoría popular. Vaya dictadores que tenemos, eso entienden ellos. Delirantes algunos todavía, dicen, no somos todavía como Venezuela, han pasado 5 años, pero ya lo seremos, porque ese es su más caro anhelo para darles la razón, aunque perezca todo, porque así son estos, que ya somos comunistas, dicen, somos tan comunistas que la Suprema Corte de Justicia echa para atrás todas las reformas que son no comunistas, nacionalistas y ajustadas al espíritu constitucional. Ellos son los que no quieren derecho, sino el anarcocapitalismo, el liberalismo libertario, el cada quien haga lo que le dé la gana. Claro, porque si tienes dinero y poder, haces mucho más. El que no puede, que no haga nada, porque la ley no lo ampara, porque para eso desmontamos la ley, para hacer lo que nos dé la gana y establecer una oligarquía en la que los que mandemos seamos nosotros. Al pueblo, que se lo lleve el demonio. Y así, ejemplos del Poder Judicial, perlas del Poder Judicial, porque siempre encontramos algunas, al azar. Si ustedes revisan internet, si revisan las hemerotecas, si van al pasado, un pasado próximo de 15 días, de 8, o un pasado remoto de 10 o de 15 o 20 o 30 o 40 años, se encontrarán siempre con lo mismo. Si caes en la cárcel y eres cualquier persona común y corriente, si eres del pueblo, no encontrarás salida. Si eres un potentado y te acusan de algo y existen pruebas abundantes y abrumadoras, y no existe explicación a tu gran fortuna, sino la colusión con tus amigotes políticos, no te preocupes, que está la Suprema Corte, que están los jueces federales, que ya te ayudarán. Por eso, esta noticia nos dice que un tribunal federal anula el proceso contra Juan Collado. Esto acontecía el año pasado, hace exactamente un año. El Tribunal Federal anula el proceso contra Juan Collado por fraude. El argumento para respaldar la cancelación del proceso penal es que no existe una denuncia, víctima y monto. Ya ven ustedes que el pueblo de México, el erario, no puede ser víctima y que el abogado de Peña Nieto sacó el dinero gracias a su honrado y laboriosa actividad, o a su honrada y laboriosa actividad como jurista y como abogado de honradísimas personas defendiendo sus derechos, como Peña Nieto, por ejemplo. Entonces, si ahora es magnate, es millonario y lava dinero en paraísos fiscales en Europa,
Bueno, no pasa nada, porque no existe denuncia, nadie lo ha denunciado al señor, quién sabe cómo fue a parar a la cárcel. No existe la víctima, porque el dinero salió de quién sabe dónde, se lo encontró. Y tampoco hay monto, claro que no hay monto, es infinito, porque las cantidades que se han robado estos no son contables. Tardaremos mucho en encontrar y en saber de qué tamaño es el saqueo que ha sufrido México. Expansión nos dice que la Suprema Corte de Justicia perfila abordar controversias constitucionales contra 11 reformas de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo había dicho en la introducción de este programa. Fueron planteadas ante la Suprema Corte de Justicia, o fue planteada la inconstitucionalidad de reformas, 11 reformas que fueron aprobadas en lo que la oposición llama Viernes Negro, que en realidad fue el que algunos legisladores de Morena y de los partidos coaligados decidieran aprobar reformas que no deseaba la oposición aprobar. La oposición sabía muy bien que se aprobarían. Y estas reformas, además, dicho sea de paso, desde hacía mucho tiempo habían sido discutidas, planteadas, habían sido hechas del conocimiento no solamente de los señores diputados, sino del pueblo de México en general. Por tanto, argumentar lo que argumenta ahora la Suprema Corte de Justicia, es decir, que solamente las leyeron unas horas o en la noche de ese viernes, es un despropósito y una mentira. Son leyes que fueron largamente discutidas, largamente platicadas entre los propios legisladores, pero ventiladas en los medios de comunicación. Los legisladores sabían exactamente de qué se trataba, sobre todo los que las aprobaron, porque fueron estos partidos los que presentaron las propuestas legislativas o el Ejecutivo Federal, y ellos sabían de qué trataba. Hoy la Suprema Corte de Justicia, creemos y prácticamente sabemos que no nos equivocamos, declarará inconstitucionales estas reformas. 4 ministros enlistaron asuntos para atender controversias contra 11 reformas prioritarias del presidente López Obrador. Y lo dice Expansión, las controversias interpusieron por haberse incurrido, entre comillas, en violaciones graves en el procedimiento legislativo, un criterio similar con el que se dio marcha al llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. Acordémonos la reforma al Instituto Nacional Electoral que preveía verdaderamente democratizar ese órgano y dejar de gastar dinero en los sueldos principescos y en el presupuesto enorme, digno de jeques, que tenía el Instituto Nacional Electoral, o que sigue teniendo más bien, porque no ha sido posible que estas disposiciones tengan aplicación en virtud de que la Suprema Corte de Justicia no desea trabajar en favor del erario, del presupuesto público, ni de los mexicanos. También esa reforma pretendía eliminar a los diputados plurinominales, individuos nombrados a dedo por sus partidos y que no tienen nada que ver sino con el pueblo, sino que son producto de las componendas en los partidos y de privilegios ajenos a la democracia. Otra serie de reformas que favorecían a la democracia y que no fueron aceptadas y que la Suprema Corte de Justicia dejó sin efectos, no porque fueran inconstitucionales ni violentaran al propio ordenamiento constitucional ni nada por el estilo, sino porque estas reformas, dicen, fueron aprobadas muy rápido, muy rapidito, y eso no se debe permitir. En la sesión del 28 al 29 de abril de 2023, legisladores de Morena y sus partidos aliados, PT y el Partido Verde Ecologista de México, avalaron reformas consideradas inconstitucionales en su contenido y mediante vicios de procedimiento, que ahora explico cuál es el asunto, dado que se dispensaron dictámenes, debates y consultas, e incluso se tomó protesta a suplentes para lograr el quórum legal. La Suprema Corte de Justicia y quienes impugnaron estas reformas sostienen que no que estas reformas violentan la Constitución, sino que en su proceso de aprobación mediaron defectos formales, como por ejemplo
que se aprobaron muy rápido y los legisladores no pudieron o no tuvieron el tiempo suficiente para leerlas y reflexionarlas. Esto es un despropósito, porque deberíamos atender a la reglamentación interna del Congreso, que se regula con disposiciones que le son propias y sobre las que la Suprema Corte de Justicia no puede tener injerencia so pena de invadir la esfera de otro poder, que es autónomo, cuando ellos se quejan una y otra vez de que el Ejecutivo invade sus atribuciones y sus funciones, cosa que ni es cierta ni han podido probar, precisamente porque no es cierta. Pero ellos sí invaden la esfera del poder legislativo, sí se atribuyen interpretaciones del trabajo interno y sí dicen que un proceso, según ellos viciado, vicia la propia ley, un proceso legislativo. Y no hacen lo que tienen que hacer, porque al Poder Judicial no le está concedido por la Constitución, no le está concedido el privilegio, el derecho o la facultad de entrar a considerar o a juzgar procedimientos propios de los otros poderes, sino el contenido de las propias leyes y determinar si éstas violan o no violan la Constitución. Es decir, la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de velar por la constitucionalidad de las leyes y determinar que aquellas que violentan la Constitución no puedan aplicarse. Pero no ir a decir si un legislador se durmió, si eran las 12 de la noche, las 3 de la mañana, o si se apuraron mucho, o si no tuvieron tiempo para leer, o si violaron, según ellos, algunas disposiciones internas, que serían materia de nulidad específica, pero no de inconstitucionalidad de la ley. No quieren entrar al fondo, porque saben que en el fondo todas esas reformas son obedientes con la Constitución o de la Constitución. Y por eso usan subterfugios y usan salidas de pie de banco que se dice, chicanas, argumentar que hay deficiencias formales en el proceso de creación de estas leyes. Una farsa para poder lograr su cometido. Las reformas aprobadas fast track, que así le dicen, durante lo que la oposición bautizó como Viernes Negro, son las siguientes: leyes de aeropuertos y de aviación civil, militarización del espacio aéreo, claro, porque para la Suprema Corte de Justicia y la plutocracia nacional, quien debe patrullar el espacio aéreo nacional, ¿adivinan ustedes quién es? Estados Unidos, claro. Porque si tú dices algo en contra de Estados Unidos, eres nacionalista, eres patriota, amas a tu patria y quieres la soberanía, eres comunista. Vaya, no tienen ni idea de nada. Nueva ley del CONACYT, cambios a la ley minera, CONACYT, que daba subvenciones a los particulares en lugar de auxiliar a la ciencia y tecnología nacional. Cambios a la ley minera, indispensables para que ya no se den concesiones de toda una vida de los bienes nacionales a las mineras que no le dejan nada a México y que han destruido el medio ambiente, han explotado trabajadores y han empobrecido nuestra patria, saqueando la riqueza mineral de México. Pero no, a la Suprema Corte eso no le es importante. Da lo mismo, que siga el saqueo, pero que puedan leer la ley, que tengan suficiente tiempo. Son cosas muy importantes, de esencia. Extinción de Financiera Rural, readscripción de unidades de la Secretaría Financiera Rural, heredera de Bandidal, readscripción de unidades de la Secretaría de la Función Pública y compactación de contralorías, asignaciones ferroviarias indefinidas a militares, dicen eso, indefinidas, reglas de créditos a burócratas, y no era militares, son bienes nacionales, ley de bienes nacionales sobre venta y manejo de bienes nacionales que se regalaban, que se adjudicaban como les da la gana. Ahí tenemos a la REA, que tiene concesiones al por mayor, y se me olvidaba, una concesionaria menor, Xochitl Gálvez, que tiene concesiones de gelatinas, y otras más que la hicieron empresaria y millonaria. Control de precursores químicos, según el diario Reforma, esto para evitar el asunto del fentanilo, tampoco eso les importa. Según el diario Reforma, los proyectos enlistados propondrían dar marcha atrás a las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dijeron la Corte y lo dice MX, nubes negras amenazan reformas de AMLO en la Suprema Corte.
Gran parte de las reformas aprobadas el viernes 28 de abril de 2023, conocido como el Viernes Negro, acumulan acciones de inconstitucionalidad debido a violaciones al proceso legislativo, no a que las leyes violen la Constitución. Atención. Por lo que se prevé que de llegar al Pleno, en abril próximo sean anuladas por la mayoría de los ministros. Ya los dictámenes, ya los proyectos vienen en sentido de declararlas inconstitucionales. Muchas cosas que no se pudieron hacer, muchas obras favorables al interés nacional y del pueblo, no se pudieron hacer, no por falta de voluntad del Ejecutivo, sino porque el Poder Judicial las detuvo. Y las detuvo con el propósito de impedir que este gobierno tuviera éxito. Típico ejemplo, típica actuación de la oposición que es capaz de sacrificar el interés nacional para conservar el propio, que es volver al poder para volver al régimen de privilegios y de usurpación de los bienes nacionales. Infobae nos habla de otro asunto. Miren ustedes, hoy la Suprema Corte de Justicia dice que se violó el procedimiento legislativo. Vaya que en tiempo de Peña Nieto, de Calderón o de los anteriores presidentes se violaba la ley. Y vaya de qué manera. A la Suprema Corte de Justicia esto no le importaba, porque a pesar de que se le advirtió de lo que acontecía, dijo que las reformas estructurales o llamadas estructurales, aquellas derivadas del Pacto por México, eran constitucionales. Y cuando se le planteaba el que interviniera, decía, contra una disposición constitucional no puedo decir nada, porque una disposición constitucional no puede ser inconstitucional. Y técnicamente tienen razón, pero previamente se habían hecho cómplices ya de todos estos pillos, que por ejemplo no se quedaban en la noche a aprobar las reformas o no tenían poco tiempo para leer, simple y llanamente las reformas estructurales de Peña Nieto que destruyeron a Pemex, a CFE, que acabaron mantuvieron la educación en la situación desastrosa en la que estaba y perjudicaron a los maestros, que aprobaron impuestos en contra del pueblo de México. Estas reformas fueron aprobadas vía soborno. Con el caso Lozoya, el viejo régimen queda exhibido. Las reformas fueron aprobadas con sobornos, dice el vocero de la presidencia. El exdirector de Pemex denunció a Enrique Peña y a Luis Videgaray, de quienes recibió la orden de repartir sobornos para asegurar la aprobación de las reformas estructurales. Dicen las malas lenguas y algunos que quedaron a disgusto que no solamente se repartió dinero a todos y cada uno de los legisladores, sino que además se repartieron cargos y que el PAN estuvo a punto de no aprobar las reformas peñanietistas porque no le llegaban al precio y exigió gubernaturas y exigió otras prebendas. Así, en la discusión del reparto de lo que es del pueblo, estos traidores a México no solamente usaron el dinero público para sobornarse mutua y recíprocamente, sino que aprobaron reformas contrarias al interés nacional, con tu propio dinero. Excelsior dice lo mismo, sobornos pagaron reformas y campaña, Lozoya implica a Peña y Videgaray en caso Odebrecht. Todas las reformas antimexicanas de las que se hacía lenguas Peña Nieto, encomiaba y hablaba de forma, encomiástica, como diciendo que lo mejor que le había pasado a México es que se aprobaran las reformas llamadas estructurales, ordenadas por los centros de poder financieros mundiales, por los Estados Unidos, por los intereses corporativos y por la oligarquía antipatriótica, me cuesta decir, nacional. El Economista, las reformas estructurales son mi mayor logro, lo dice Peña Nieto, o lo dijo Peña Nieto en su último informe de gobierno. Esas reformas que consiguió mediante sobornos al PAN y al PRD, y concesiones a sus propios legisladores y a los jefes de su partido. Esas reformas que tenía que conseguir para cumplir con lo prometido a los dueños o sus dueños que vivían en el extranjero y sus cómplices que vivían en México. Las reformas estructurales son el logro más importante de mi administración,
dijo el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo del 6º informe de gobierno en Palacio Nacional. Importantes áreas de la vida nacional, decía Peña Nieto, se transformaron como resultado de las reformas, debe decir, laboral, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones, hacendaria, financiera, educativa, de transparencia y de mejora regulatoria. Y aquí nos detenemos, porque ya saben para qué sirve la competencia o quien regula la competencia, o los asuntos de transparencia que hicieron o mantuvieron la corrupción. Y el otro mantuvo los monopolios. Reforma que no sirvió para nada, sino para fortalecer los privilegios de los que tienen monopolios en nuestro país. Y lo mismo aconteció con la reforma energética que destruyó o inició el proceso de destrucción de Pemex y de CFE, y que detuvo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque de haber ganado ellos, estaríamos prácticamente en el desastre absoluto, sin Pemex, sin CFE, con deudas enormes, porque ya les quiero contar que la deuda que ellos le fabricaron a Pemex de más de 100,000 millones de dólares, tengan por seguro que no la habrían asumido los compradores, sino se habría ido a sumar a aquello que debemos del FOBAPROA, para cargar con otra deuda más procurada por ellos, con dinero que no favorecía a México, pero que sí lo pagaba México y los mexicanos. Las reformas hacendarias lo único que hicieron fue cargar más impuestos sobre los mexicanos. No sobre todos, sobre la mayoría pobre, sobre el pueblo o sobre los cautivos, aquellos que trabajan. Y así, aquí está el impresentable de Calderón. Dice el economista que Calderón decía que México se había tardado en aprobar la reforma energética. Ya se le cosían las habas, quería ir a entregar inclusive lo que no le habían pedido. Así son los serviles. Calderón quería la destrucción de Pemex, la destrucción de CFE, todas las destrucciones de todo lo que fuera de México. Si hubiéramos aprobado oportunamente la reforma energética, estaríamos cosechando los resultados ahora con un flujo de inversión muy alto. Lo saben ustedes, dice la verdad, claro. Lamenta el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Lo decía en el sexenio de Peña Nieto en 2015, porque él, después de haber causado los desastres que le causó a nuestro país, después de haberlo ensangrentado, después de haberlo destruido y haberlo hecho crecer muy poco y tener la economía muy mal, impulsando desde su sexenio la reforma energética, se fue a respaldar a Peña Nieto haciendo publicidad, haciendo campañita a favor de dicha reforma, diciendo inclusive lo que ustedes ven aquí, que nos habíamos tardado mucho en destruir a México. Excelsior, la Suprema Corte de Justicia propina revés a consulta energética. La Suprema Corte de Justicia, que desde hace ya un buen tiempo es antimexicana, es contraria a los intereses de México, salvo contadísimas excepciones y honrosísimas de algunos ministros. Hace ya un buen tiempo, esto es, en 2014, en los tiempos en los que todos los antimexicanos se reunían para tratar de que la reforma de Peña Nieto se aprobara, la reforma destructora de la soberanía energética, y que trataba de impedir a Andrés Manuel López Obrador, destacadamente una persona, a la que hoy se le ha atacado, me parece que injusta e inicuamente, que es el doctor Alfredo Jalife, y que se destacó en ese entonces como defensor de los bienes y recursos nacionales. A diferencia de otros que luego se aparecen y a conveniencia dicen que sí están a favor del proyecto, que sí están a favor de la soberanía nacional, y antes estaban en contra. De esos que se aparecen, de los que ya ustedes conocen, que simplemente se cambian de chaqueta y son chaqueteros, o de chaleco, que se estila más hoy. Bueno, pues muy bien, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador propuso una consulta popular para ver si se aprobaba o no la reforma, es decir, consultar al pueblo si estaba interesado en destruir a Pemex, a CFE y acabar con los bienes nacionales, o si, por el contrario, quería regalarle todo a los extranjeros y al grupito de amigos de los gobiernos en turno. La Suprema Corte de Justicia, ante la que se planteó
la negativa del Ejecutivo de consultar al pueblo, simplemente dijo que esa consulta no debería tener lugar. Rechazó las solicitudes en ese entonces del PRD y de Morena y determinó que entran en las restricciones de la Constitución para realizar este ejercicio ciudadano. Es decir, defienden tanto la democracia que cuando se pretende consultar al pueblo, dicen consultar al pueblo viola la Constitución. Saquear al pueblo, destruir a la nación, desmontar las garantías, acabar con la protección sobre los bienes nacionales, eso no es inconstitucional. Inconstitucionales son dos cosas: no tener suficientemente o suficiente tiempo para leer una reforma, o por ejemplo, pretender que el pueblo sea consultado cuando se trata de un asunto de esencia, es decir, de un desmonte de la soberanía nacional, de un práctico